Hola, 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 bienvenidos un jueves más de Raíces de Sefarad, como siempre en vivo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, estén donde estén. Acá estamos en el anochecer de la ciudad de Buenos Aires, iniciando la primavera con un poco de lluvia, pero muy contentos de reencontrarnos hoy aquí. Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Como les decimos cada semana, nos sentimos muy afortunados de que estén aquí acompañándonos y interesados en las propuestas que les traemos y que a nosotros siempre, por supuesto, nos entusiasman mucho. Pero antes que nada, vamos a presentar los próximos programas. Por supuesto, como siempre, no podemos dejar de hacerlo y lo vamos a hacer cada vez que iniciamos nuestro programa, que es agradecer las colaboraciones que tenemos en cualquiera de sus formatos, sean en dinero, en contante, sean compartiendo o simplemente haciendo un me gusta o suscribiéndose al canal de YouTube. Todas esas formas nos ayudan y a todos ustedes muchas gracias los que participan, por el solo hecho de participar ya están ayudando. Nos pone muy contentos, saben que todas nuestras actividades son gratuitas, así entendemos que si queremos difundir es la forma y que las ayudas tienen que venir en forma voluntaria para solventar, bueno, los gastos que hay que no son honorarios de nadie, ni nuestros, ni de los conferenciantes, ni de nadie. Son los gastos de hosting, de sistemas de mails y de estas cosas. Así que a todos, muchas gracias y ya nos vamos directamente a lo que tenemos, o mejor dicho, a lo que tenemos y lo que no tenemos esta semana. Seguro. Es que el próximo domingo no vamos a tener nuestra actividad tradicional en ladino, en judeo español, porque ese mismo día vamos a estar celebrando Rosh Hashanah. Como dice acá, Rosh Hashanah, que es como decimos algunos de los sefaradíes. Así que nos veremos de nuevo en Encuentros del Had el 2 de octubre. Mientras tanto, estoy viendo los que van sumando y empiezan a dejar los mensajes. Me encanta ver cómo ya todo el mundo empieza a funcionar. Sí, el próximo jueves sí vamos a tener nuestro tradicional Raíces de Sefarad. Vamos a presentar el libro Árbol que tiembla con su autora Denise León y para acompañar a Denise está el escritor Jacobo Sefami. Un honor para nosotros tener a los dos en nuestro programa. Así que nos sentimos muy contentos de que ella esté presentando su libro aquí con nosotros. Quizás no la conozcan a Denise o el libro, les digo que ha revolucionado toda la comunidad, empezando por la comunidad de Tucumán, que notas y fiestas y presentaciones, la verdad que se van a llevar una sorpresa, porque efectivamente por ahí no es muy conocida, o a lo mejor quien la tenga en Facebook pudo haber visto la cantidad de presentaciones que se están haciendo, es fantástica, y ahora tendremos la oportunidad que se presente a nivel, digamos, internacional ya. Bueno, y ahora vamos a tener también una invitada con la que estamos muy, muy contentos de tenerla aquí. Es la profesora Alicia Benmergui. Ella nos va a hablar sobre los judíos de Sicilia, una historia oculta. Y ahora les voy a contar un poquitito de quién se trata nuestra invitada de hoy. La profesora Alicia Vichnievsky de Benmergui es profesora de historia y también cursó estudios en la carrera de ciencias políticas. Desde hace años dicta charlas y cursos en numerosas instituciones judías y no judías en el ámbito local e internacional. Participa como disertante en congresos y seminarios y también en programas radiales, especialmente sobre historia judía. Ha escrito numerosos artículos en diferentes órganos comunitarios y extracomunitarios y dirige la revista digital Milim Cultural. Y ahora sí, le damos la bienvenida. Hola, Alicia. Hola, buenas tardes. Estoy un poco diferente de cómo se me veía ahí en la portada. El tiempo pasa para todos. Bueno, un placer estar con ustedes. Tenemos que sacarte fotos nuevas. Bueno, está Bueno, bien. sí, en el anuncio estabas muy parecida ahora, es en el anuncio original. Es acá que se nos escapó una foto, pero estás preciosa de las dos maneras, así que no hay Bueno, problema. muchas gracias, Lili. Verdaderamente una
muy buena amiga. No, tengo ganas de decirles que estoy muy contenta de estar hoy acá. Para mí es un placer estar con Nosotros ustedes. también estamos muy contentos y honrados, y siempre escucharte es a la vez de que uno aprende, viaja, porque tiene la vivencia de lo que contás. Y bueno, nosotros, mira, te cuento una cosa, tenemos pensado el año que viene, para el 2023, ir para Italia, así que podríamos decir que nuestro viaje comienza hoy. Vamos a empezar a recorrer bien desde el sur, a ver qué es lo que nos vas a contar de Sicilia. Y yo quiero decir otra cosa, cuando estaba preparando el PowerPoint y eligiendo las imágenes, lo que me pasaba es que estaba con mi cabeza ahí, estaba recordando todos esos lugares. Lo que yo sí les quiero decir, no quiero dejar de decirlo, que yo estoy contenta de estar con ustedes por todo el trabajo que ustedes hacen, que me parece tan meritorio, tan digno de encomio, de verdad, porque hacen un esfuerzo enorme por todo lo que representa la cultura sefaradí. Y lo hacen por una cuestión muy simple, que se llama por una cuestión de amor a las raíces. Esas no son Lo hacemos con palabras mucho que se gusto. usan. Que no se usan, bueno, vos dejá que yo te diga que sí, que realmente es enormemente meritorio lo que hacen todos los jueves, el tiempo y el esfuerzo que le dedican. Así que sí, yo me siento muy honrada y muy feliz de estar con ustedes, Bueno, de muchas trabajar con gracias. Lili. Trabajamos con Lili muy bien en cosas bastante, a veces difíciles también, Sí. sobre estos temas. Pero bueno, para mí es verdaderamente un placer y no quiero dejar de decirlo. Y está bien Bueno, que lo muchas diga. gracias. Estamos en vísperas de nuestras fiestas y de todo eso. Eso me alegra y me alegra poder estar aquí con ustedes hoy. Me Bravo, gustaría, ¿puedo entonces, agregar algo más? ¿Me dejan agregar algo más? Desde hace 2 años tenemos en el Centro Cultural Sefarad el orgullo de que la profesora Alicia Benmergui tiene un curso mensual. Y es verdad que tenemos un público que está muy atraído por todo lo que ella nos cuenta y hemos pasado por la historia judía de todos los tiempos, de todos los lugares. Y queremos contarles que también vamos a tener el mes que viene, octubre y noviembre, un curso de 8 clases, ¿no, Alicia? Sí, es un curso. Vamos a hablar de las comunidades de Persia y de Irán. Así es, y hay historias que realmente no son muy conocidas por la gente porque tienen que ver con la historia de lo que les pasó a los judíos ahí en Persia, en ese enorme imperio. No es una historia muy divulgada. Y además Alicia, después con lo que pasó con la historia moderna también de Irán y la historia de una comunidad que la gente ignora que existe. Ellos sí saben que existen, que se escaparon, y hay otra que permanece ahí como encerrada en Irán también. Y eso es importante, contar todas estas historias que son tan importantes de dar a conocer. Así que Alicia es de bueno, aquellas personas que uno se queda horas y horas y horas escuchándola, pero no va a ser el caso de hoy. Hoy tenemos 1 hora, así que te invito. Nos tomamos el avión, bajamos en Roma, de ahí nos tomamos un trencito y nos o un vamos avión. o un avión hasta Sicilia, y nos contás qué es lo que pasa con los judíos ahí. Bueno, antes de contar qué pasa con los judíos ahí, me gustaría que habláramos un poco y que nos muestres, muestres ese mapa que yo puse, que es un mapa donde vivieron las comunidades judías. Bien, Pero nosotros nos vamos, nos quedamos escuchando, te dejamos con la gente. bueno, perfecto. Gracias, querido. Bueno, acá lo que quiero contar es que Sicilia es un punto enormemente importante geográficamente, que está al sur de Italia, pero que es como una especie de puerta que da salida o entrada al Mediterráneo. Y que en Sicilia, por Sicilia pasaron todas las civilizaciones. Por Sicilia, pobres, pasaron todas las guerras. Por Sicilia también pasaron todas las erupciones y los terremotos. También eso es importante decirlo. Y uno de los acontecimientos bélicos más importantes de la historia tuvo lugar en el siglo pasado en la Segunda Guerra Mundial. Así que hay de todo en Sicilia como para recordarlo. Y cuando estoy contando esto, lo que quiero decirles es que
yo nunca hablo de la historia de los judíos sin tener en cuenta el contexto donde esta historia tiene lugar. Y entonces lo que sí quiero decirles es que hay que saber que acá se libró una de las guerras, hubo 3 guerras, las guerras púnicas. No todo el mundo sabe lo que fueron las guerras púnicas, pero las guerras púnicas fueron 3 guerras que libró el Imperio Romano contra los descendientes de los fenicios. Y entonces fueron 3 guerras donde le costó muchísimo a Roma vencer a este pueblo, que era uno de los mejores navegantes y extraordinarios comerciantes. Fueron los primeros comerciantes que salieron al mundo. Y tenían buenos barcos, y los romanos no los pudieron vencer hasta que no les robaron un barco y miraron cómo estaba armado, no los pudieron derrotar. De ahí sale la historia de la guerra de los elefantes, de Aníbal, de todo esto. Pero bueno, eso pasó ahí, en el sur, en ese mar que está ahí al sur de Sicilia. Y la otra, iba a decir, con los cartagineses. La guerra entre Cartago y Roma, que terminó con la destrucción de Cartago y con el poder que asume absolutamente y va a convertir a Roma en la dueña de las costas, de todas las costas del mar Mediterráneo, al que llamaron los romanos Mare Nostrum, y una civilización de las cuales nosotros, en este momento, en este idioma del cual estoy hablando, somos herederos. Y bueno, y además de todo eso, por ahí también, por supuesto, vivieron los judíos. Hay algunos que dicen que los judíos llegaron en los barcos de los fenicios. Los fenicios fueron extraordinarios mercaderes. Los fenicios estaban en lo que son ahora las ciudades que hay ahí en Israel. Hay un montón de ciudades que pertenecieron, o 5 por lo menos segura, a que pertenecieron a los fenicios y con los que convivían judíos y fenicios. Y el primer alfabeto que se usó es un alfabeto común que tenían entre los fenicios y los judíos del hebreo antiguo. Bueno, y otra cosa que pasó también acá en Sicilia es que en Sicilia estuvo la Magna Grecia. ¿Qué fue la Magna Grecia? Cuando la gente habla de Grecia, no puede compararse a Grecia con lo que fue el Imperio Romano. Los griegos tenían colonias, tenían ciudades que se extendieron por el sur de Europa. Marsella fue una antigua colonia griega, pero nunca al estilo de lo que fueron los romanos. Y acá estuvieron algunas de las ciudades más importantes de los griegos, que se llamó por eso la Magna Grecia. Y por eso hay restos de esta increíble civilización que fue lo que ellos han dejado. Vamos a mostrarles algo. Y que después, cuando entra en decadencia y llegan los romanos acá, en el sur de Sicilia, donde vienen a tomar sus baños termales y todo, entran en contacto con esa cultura increíble que fue la cultura griega. Y bueno, acá después hubo toda clase de invasiones, aparte de todas estas guerras que existieron. Aquí vinieron los normandos, los árabes y todo, y estaban los judíos. Y a los judíos les pasaban cosas. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de, si querés, la siguiente imagen. ¿Por qué elegí esta? Bueno, porque esta es en la ciudad de Palermo. Y Palermo es la capital de Sicilia. Y Palermo es una ciudad muy antigua. A mí me pareció hermosa. Y esta es su catedral. Y esta catedral fue construida por los normandos. Entonces tengo para contar, estoy midiendo el tiempo, que hace muchos años, o tal vez no tantos, yo terminé mi carrera en la facultad con un trabajo sobre los normandos y la conquista de Inglaterra. Y había toda una historia sobre los normandos, y viviendo acá en este rincón del mundo, nosotros en la Argentina estamos bastante apartados, los que vivimos acá en el sur de América, bastante apartados del resto del continente, de zonas de Asia o de Europa, que han sido muy importantes históricamente. Así que todo eso que nosotros estudiamos siempre estaba muy lejos para nosotros. Bueno,
La primera vez que vamos a Italia estamos paseando por Roma y en Roma está la Plaza Venecia y yo me doy cuenta que hay una exposición, que es una exposición de los normandos, que están contando la historia de estos normandos que salieron a la conquista no solo de Inglaterra, sino del mundo. Y me agarró una emoción muy grande, así que entré directamente a esa exposición y ahí por primera vez vi algo que todavía no volví a ver, que era una exposición que contaba sobre la historia de los normandos y la historia de los normandos en Sicilia, pero hablaba de los judíos también, porque yo debo decir algo. Siempre los judíos tenemos toda nuestra historia, hay gente que nos reconoce un lugar en la antigüedad, toda una serie de cosas, pero los judíos nunca están mirados en conjunto o con esos mundos con los que ellos cohabitaron o se relacionaron. Bueno, ahí sí. Y entonces contaba, y a mí me agarró una emoción muy grande, que los judíos de Sicilia eran los encargados y mostraban de hacer la tela, porque los judíos hacían la seda en Sicilia, y eran los encargados de hacer la vestimenta de la coronación del rey cada vez que asumía alguno. Así que ahí me agarró y dije, no, alguna vez tengo que ir a Sicilia, tengo que mirar y ver sobre esta historia. Así que esta hermosísima catedral que se ve es una catedral erigida por los normandos, que le dejaron su estilo. Y cuando ustedes van a caminar, de repente nosotros teníamos un guía que nos vino a buscar y era un hombre altísimo, muy flaco, muy rubio y de ojos azules. Y entonces, y dijo, ¿qué me miran? O algo así, hablaban en buen castellano, nosotros éramos un grupo bastante grande, y dijo, no parezco, ¿no? Siciliano, dijo, no sé, depende. Yo pienso que la gente tiene aspectos diferentes. Entonces yo lo miré y le dije, sí, tenés ascendencia normanda. Dijo, a nadie nunca se le ocurrió decírmelo, me lo dijo. Le dije, sí, porque ustedes descienden también de ellos. Así que dijo, sí, pero que yo sepa, nunca, debe ser una ascendencia muy remota. Así que acá también hay pruebas de todos los pueblos que pasaron por aquí. Y así es como muchos de los que hay acá en la Argentina, no sé si se sabe, pero en la Argentina fue mucho más numerosa la inmigración italiana que la española. Y muchos han sido los que han venido acá del sur de Italia, y por eso el nombre coloquial que siempre se le dio a los inmigrantes italianos eran tanos, que eran descendientes, se suponía, de los napolitanos, y también de ahí, del sur de Italia y de todo lo que era Sicilia. Bueno, vamos a seguir mostrando todo esto porque es una ciudad muy antigua, Palermo, y los judíos vivieron desde épocas muy antiguas. Y vivieron en contacto, a los judíos les pasaron todas las civilizaciones por encima. Estos judíos llegaron primero por su cuenta, los judíos circulaban por el Mediterráneo porque era su hábitat, navegaban, comerciaban, y por otro lado también los judíos llegaron como esclavos después de la revuelta contra Roma, llegaron como esclavos, los enviaron el emperador, creo que era Tiberio o algo así, y alguien más los mandaron como esclavos, y además de Tito, los mandan como esclavos a Sicilia, pero sobre todo los mandan a Cerdeña, a que vayan a trabajar en las minas. Y bueno, hay también una población judía que tiene distintos orígenes y circulaban por acá, porque después están los judíos sefaradíes, pero bueno, los judíos siempre habitaron ahí hasta que vino la Inquisición. ¿Sí? Entonces fue el vícolo, ellos le llaman al lugar donde vivían antiguamente los judíos, y después le llaman mezquita. ¿Por qué? Porque los árabes estuvieron 400 años, dejaron sus marcas en el idioma, en los hábitos, en las costumbres, incluso en las plantas, las flores y toda una serie de cuestiones. Y lo compartieron eso con los judíos. Y después que se van los musulmanes, lo que queda es el nombre de mezquita. Se va a usar para las sinagogas judías y sobre todo para el nombre mezquita, que es una herencia tomada de los musulmanes. Y si ustedes se fijan bien, debajo de este cartel hay un título escrito en árabe. Bueno, seguimos acá por este antiguo barrio, es todo viejo.
a mí no me molesta. Ven, elegí el nombre para que ustedes vean que este lugar, y es una cosa muy curiosa, los judíos fueron expulsados de ahí y hasta que vuelven para el siglo XIX, sí, siglo XIX, también en el XX, han vivido, pero habían vivido muchos más hasta que los expulsan los reyes, el rey Fernando el Católico, que era el rey del reino de Nápoles y de Sicilia. Y bueno, y quedaron muchos conversos, marranos también ahí, que no tuvieron a dónde irse. Y bueno, y ahí y la gente sabe dónde estaban los antiguos barrios judíos. De alguna manera hay una memoria en la gente común dónde estaba el antiguo barrio judío. Bueno, vamos a seguir circulando por esta calle. Ven, yo a veces tengo, bueno, ahora no hago viajes con gente, pero Europa tiene lugares que son extremadamente viejos, extremadamente antiguos, y entonces a veces le miro a la cara a la gente y que mira con un aspecto de desilusión. Bueno, por acá pasaron todas las civilizaciones y otra vez, terremotos, erupciones, guerras, y bueno, estos lugares son así, y eso por lo menos para mí es lo que los hace más interesantes todavía. Sigamos. Bueno, y acá lo que tenemos es el lugar donde una iglesia, yo tengo mis sospechas, debo confesarlo. Acá está lo que es la sinagoga que hay ahora en Palermo, porque hay judíos que viven ahí, gente que sabe que es descendiente de judíos y que vuelve al judaísmo o que pretende vivir judaicamente. Entonces esta iglesia la donó un cura que se llama de apellido Lorefice, y yo debo decir que Lorefice en italiano es el orfebre, y hay muchos judíos que tienen todos apellidos relacionados con eso, Lorefice, que eran los que hacían, lo que los judíos hacían era orfebrería notable, y además eran extraordinarios joyeros, en tiempos ya muy antiguos. Así que bueno, lo que quise decir, no dije, es que los judíos, se sabe que hay presencia de los judíos desde el siglo II, I y III en adelante hubo presencia de judíos en Sicilia. Así que fíjense qué historia tan lejana y remota. Lo que sí también digo es que siempre veo que esta sinagoga que fue donada en el año 18 todavía no la terminaron de construir. Y será, bueno, tal vez por la pandemia, ¿no? Bueno, sigamos para las otras imágenes. Cuando nosotros fuimos ahí a Palermo, estuvimos afuera, ¿no? En ese momento no había manera de entrar. Este es un palacio construido en el siglo XIV. Se llama Chiaramonte Steri y fue construido por la familia Steri, que fueron muy ricos y poderosos. Bueno, después les pasaron muchas cosas, y el último de los Chiaramonte, los virreyes españoles que estaban acá, lo degollaron, disculpen que cuente una cosa tan horrible, pero la historia es así, y lo tiraron por la ventana. Y se quedaron ellos con este palacio. Es muy hermoso, pero nosotros no pudimos entrar. Pero tiene las dependencias de lo que fue la Santa Inquisición de Palermo, o el Santo Oficio. Y el Santo Oficio, la Inquisición de Palermo, fue extremadamente feroz con los judíos. Los persiguió con mucha hazaña. Así que ese pasado judío de Sicilia quedó bastante oculto o bastante negado. Si ustedes miran muchos adornos de los edificios, lo que se van a dar cuenta es que tiene una mezcla de estilos, y esa mezcla de estilos es por todas esas civilizaciones que pasaron por ahí. Y ahora vamos a ver, si me ayudás, Marcelo, el interior de este palacio, que ha sido reconstruido, que tiene dependencias de la universidad, y que a mi derecha, lo que ustedes ven son las inscripciones, le llaman grafitis, que dejaron los condenados por la Inquisición, porque los quemaban, sí que los quemaban. Y lo que dejaban contado en esos terribles relatos de los padecimientos que tenían. Porque cuando los encontraban judaizando, directamente eran llevados a las llamas. Lo que hay que saber, porque hay gente que se confunde, la Inquisición no quemaba judíos.
la Inquisición quemaba conversos, y entonces, o sea, falsos católicos, a los que los condenaban por herejes, por no ser sinceros. Bueno, pobre gente hizo lo que pudo como podía, pero los persiguieron con mucha hazaña. Bueno, si me acompañan, les quiero mostrar uno de los lugares más hermosos. A mí me encantaría poderles mostrar todos los lugares que estuvimos y todo lo que tiene para ver Sicilia. Para mí Sicilia fue una sorpresa enorme. Nunca me imaginé que Sicilia fuera tan hermosa. Había leído una novela extraordinaria escrita por Carlo Levi que se llamaba Cristo se detuvo en Éboli. Es la historia de un médico, creo que es la historia de él, que lo mandan exiliado, como hacía el fascismo, a esa zona, y entonces él se encuentra con un mundo perteneciente a un pasado con una miseria y un atraso terrible. Bueno, nada de eso vi yo ahora. Y lo que estamos mirando es el palacio normando, que tiene una capela palatina. Y se los muestro porque tiene el estilo bizantino. Acá se puede observar que también estuvieron los bizantinos, los que tenían su capital ahí en Constantinopla. Esto fue parte de los dominios también de Bizancio. Y estamos mirando en el fondo de la imagen, lo que estamos mirando en la cúpula es a Cristo Pantocrator, que dentro de la iglesia ortodoxa o bizantina no es un pobre hombre crucificado, sino que es el Señor Todopoderoso, el reino de los cielos. ¿Ven cómo tiene la mano levantada? Bueno, y está contado en una de las salas de esta capilla palatina, que es maravillosamente hermosa. Lo que a uno le surge cuando está ahí adentro es como un estado de admiración y de exaltación por tanta hermosura. Está contada toda la historia del Antiguo Testamento, toda la historia que los judíos contaron, los hebreos contaron de sí mismos. En el lado derecho es el Nuevo Testamento, pero acá hay toda una parte que está relacionada con el pasado judío del cristianismo. Si seguimos mirando, vamos a ver lo que es. Acá además hay una manufactura que es manufactura. Hay quien dijo que eran los egipcios que venían. No, yo lo que me di cuenta es que trajeron musulmanes o gente que venía de lo que había sido el sur de España y lo que era el norte de África, por la forma de trabajar todo lo que es madera y todo eso. Así que, y en algún lugar lo confirmé, porque también es cierto que en Egipto había extraordinarios artesanos, pero esto tenía mucho más que ver con lo que uno va cuando va por Andalucía y del Al-Ándalus. Y ahora vamos a ver otra cosa maravillosa, que es la cúpula de la catedral de un lugar próximo que también tuvo habitantes judíos, que también es simplemente apabullante. Dicen que es la catedral bizantina más grande que existe fuera en Europa occidental. Así que vamos a mostrar un poco más, si lo vemos en la otra imagen, en un lugar muy hermoso que se llama Monreale. Es imponente cuando uno se sienta ahí, y otra vez tiene en su parte derecha otra vez la historia del Antiguo Testamento. Está pensada con los mismos criterios, pero si ustedes se fijan, es hermoso este Cristo Pantocrator, pero es mucho más poderoso y mucho más temible. Así que es para... Yo siempre digo como profesora que nunca sobran las explicaciones, es para entender que esto es algo muy diferente de lo que conocemos y estamos habituados. Bueno, sigamos. Y acá tenemos Trapani. Trapani tiene un pasado judío. Yo estuve ahí y les voy a decir una cosa. Sí, se ve este lugar. Dice que este era el Palazzo Chiambra, que estaba en la vía Giudecca. Las Giudecas se les dice en Italia a todos los lugares donde vivían los judíos. Acá también les dicen Vico, en Sicilia. Y acá dice Palazzo Chiambra, en la calle de los judíos, en el barrio judío de Trapani. Y este palacio perteneció a una rica familia israelita. Les voy a decir algo.
Los judíos vivieron acá y fueron muy numerosos y muy importantes. Y los judíos acá, después voy a hablar de los trabajos que cumplían los judíos, porque tenían distintas tareas. Los judíos acá se dedicaban a la pesca del coral y a la elaboración de joyas de coral. Y estas joyas de coral, y además pescaban peces, se dedicaban a la pesca y además a la sal. Eran estos judíos de acá y de otro lugar muy próximo que se llama Eriche. Y en este lugar ellos vendían la sal, se dedicaban a la exportación de la sal, de estos peces que ellos pescaban, porque además no nos olvidemos que los judíos tenían el kashrut, así que tenían que cuidarse. Les voy a decir después que había muchos campesinos, pero esto lo voy a contar después. Y yo cuando paseamos por ellos venden todo que joyería de coral. Les voy a decir algo. Prácticamente hay muy pocos lugares que recuerden a esos maravillosos orfebres, de los cuales hubo una exposición hace algunos años, creo que fue en Florencia, que es otro rincón donde la belleza impera, vamos a decirlo, y prácticamente no se acuerdan nada y no cuentan nada acerca de esas maravillosas obras que hacían estos judíos con este coral. ¿Y a dónde mandaban el coral? ¿Por qué hacían el coral? Bueno, el coral porque para los judíos el coral era muy importante, era como una especie de material benéfico, todo eso, pero además también se exportaba a la India, se exportaba a todos esos lugares donde el coral era muy apreciado y valorado. Y si ustedes no se olviden, de paso, que el hermano de Maimónides lleva una carga de estas cosas y entre ellas para vender ahí se hunde, él se muere y ahí la familia de Maimónides se funde, porque eran todos los bienes de la familia y de otras personas que él llevaba para vender se pierden en ese naufragio. Pero esta es otra historia que no la vamos a contar ahora. Pero estos judíos que hacían estas hermosas joyas se van. ¿Y a dónde se fueron? Se fueron primero al norte, a Roma, donde podían, ahí en la misma Italia, y al otro lugar que se van a ir después es a Livorno. Y ustedes saben que tanto en yiddish como en árabe el apellido de los judíos está relacionado con el oro y a veces con también piedras preciosas, diamante o jaspe, jaspe, tiene que ver con una cosa que los judíos eran especialistas y que hacían cosas maravillosas. Así que vamos a mirar un objeto hecho por los judíos de ahí. ¿Ven? Estos eran platos que ellos vendían, eran maravillosamente hermosos. Otra vez, si tengo oportunidad, voy a buscar más de esos objetos o de esa exposición que fue notable. Bueno, sí, podemos seguir, si no, no vamos a terminar. Bueno, acá tenemos un lugar donde una cosita muy chiquitita, porque me estaba viendo y eso explica todo lo que dijiste, dónde queda Trapani, y veo que queda aquí, viene en la punta. Ahí es Trapani, lo que explica ese trabajo sobre el mar, el oficio del mar está bien. Claro, eran pescadores. Pleno Mediterráneo, claro, claramente. Sí, eran pescadores y además fíjense cómo es una especie de puerta del Mediterráneo. Gracias por poner ese mapa, Marcelo, porque indica muy bien, y eso fue la guerra entre cartagineses y romanos. Ahí encontraron barcos hundidos, esas guerras ahí tuvieron lugar justo ahí. Y sí, ¿y por qué los judíos estaban ahí, estaban en Palermo y todo eso? Porque eran extraordinarios puertos, eran puertos que comunicaban con el resto del mundo y con Asia, con lo mismo que usaban los fenicios y también los cartagineses. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, y acá fue un lugar donde vivían numerosos judíos, hasta que un día los atacaron y se fueron. El lugar es hermoso. Yo no pongo los lugares porque si pongo lugares, para que ustedes vean la magnitud de la belleza del lugar. Y había muchas sinagogas, había judíos que eran médicos, porque los judíos eran buenos médicos, habían estudiado medicina en Persia. Los judíos aprendieron medicina en Persia. No vayan a pensar que eran médicos como eran médicos que trabajaban con
elementos de la botánica con remedios que ahora usamos nosotros, que son ellos los elaboraban y eran muy respetados. Y lo que ustedes están viendo acá es la antigua sinagoga, había como 6 ahí, hasta que los persiguen y se tienen que ir. Fíjense que detrás hay otro muñeco que está parado en un balcón a mi derecha, no sé cuál es, donde ahí está, que era una yeshivá donde ellos estudiaban. Y se ve aquí al frente tenemos un muñeco que representa a un rabino de la sinagoga de Siaka, y fíjense qué lugar tan viejo, tan antiguo era. Se supone que desde el siglo III o IV habían vivido judíos, en el siglo XV son expulsados de ahí, también con bastante crueldad y sufrimiento por parte de ellos. Sigamos. Bueno, y acá vamos a ver algo que a mí me produjo, yo tuve la suerte también de estar en Grecia. Siempre que cuento cosas, las cuento simplemente para ilustrar y para decir que, bueno, ¿por qué puedo comparar? Y este es el Valle de los Templos. También acá hubo una comunidad judía, y cerca de la costa hay un pueblo que no recuerdo el nombre, donde vivía el escritor, el autor de El comisario Montalbano. Si alguien miró la serie, sabe de lo que le estoy hablando. Y si no la sabe, traten de encontrarla en algún... Siempre hay un canal que la da, que habla de... Y ahí uno aprende sobre los sicilianos, sobre la historia de ese maravilloso personaje que fue y que era de esta región. Si nos muestro poco, porque si mostrara mucho, ustedes no saben todo lo que anduvimos por ahí. No vamos a terminar a la hora necesaria que me pidió, por favor, Marcelo. Así que seguimos mirando lo que es el Valle de los Templos. Acá lo que tenemos es la Magna Grecia. Acá tenemos los templos construidos por los griegos. Esto se llama también Valle dei Templi de Agrigento. Y ahí está lleno de templos. ¿Cuál es la diferencia de estos templos? Primero, que son originales, no están reconstruidos. Curiosamente, estos templos no sufrieron ni los terremotos, quedaron, porque esta es una zona de muchos terremotos, de muchos movimientos de tierra. Las guerras tampoco les afectaron. Piensen, con todos los que pasaron acá y con todas las guerras que hubo, estas quedaron en pie. Pero ¿cuál es la diferencia profunda? Lo que estamos viendo es lo que verdaderamente dejaron los griegos, y son muy numerosos y son impresionantes. La diferencia es que no están hechos de mármol. Cuando uno mira, y aunque están reconstruidos en Grecia, hay hasta veredas que tienen el cordón que es de mármol. Hay veredas, hay calles de mármol. Entonces ahí uno se da cuenta lo hermoso que es, lo traslúcido. Bueno, si pueden, cuando puedan, vayan y lo van a ver. Y se van a acordar de mí, de lo que yo les dije. Sigamos, Marcelo. ¿Ven? Están exactamente así como fueron construidos. Exactamente no, son viejos. Y siempre hay algo que el guía dijo, y yo nunca corrijo a los guías, por lo menos cuando ellos están delante. El único lugar donde se ora dentro de los templos, los primeros que lo hacen son los judíos, en las sinagogas. Después van a ser los cristianos, y tercero los musulmanes. En los templos griegos, los únicos que estaban eran los dioses y los jerarcas que estaban al cuidado del templo. Todo lo que es el gentío, la gente que viene, lo hacía afuera, no podían entrar en el templo. Y miren ustedes la grandeza, fíjense que ahí hay gente, yo quise que lo vieran. Es un valle de templos, es de una hermosura increíble, y es algo que pertenece como recuerdo de esa antigua civilización que fue la griega, que ha sido también notable y extraordinaria. Bueno, y ahora nos estamos viniendo a Siracusa. Y en Siracusa lo que estamos mirando es que hubo una comunidad judía, pero cuando los judíos se fueron, en los lugares donde habían estado sus antiguas sinagogas, les construyeron iglesias. Y esta es la iglesia de San Filippo Apostolo, como se dice en italiano, en Siracusa. Miren lo que había. Mostrémoslo, Marcelo.
Si corremos la imagen, había una migbe en San Filipo Apóstolo. ¿Ven? La migbe donde los judíos, sobre todo las mujeres, se daban el baño purificador que tiene que ver con los rituales del judaísmo. O sea que acá había una sinagoga, eso ni duda cabe que así fue. Sigamos mirando, y lo que estamos viendo acá es, esto es otra cosa. Recién me doy cuenta que esto no tiene nada que ver con la migbe, esto es una catacumba, después vamos a ver con otra, donde los judíos se enterraban, y una catacumba de Sicilia donde los judíos enterraban a sus muertos. Las primeras catacumbas que se construyeron en Italia no fueron cristianas, fueron judías, y los cristianos después, al principio, las empiezan a poner junto con las catacumbas de los judíos, después se separan. Y esta es una migbe, y esta foto la saqué yo. Ahí en Sicilia hay una de las migbes más antiguas de Europa, hasta que aparece otra que es más antigua, porque como se excava y se busca siempre, lo que pasó con la historia de los judíos de Sicilia es que la historia de ellos está mucho en ciertos depósitos municipales, en depósitos de las iglesias, en la Guenitzá, en los documentos que quedaron de la Guenitzá y hay muchísimo material que habla de esta presencia judía y de qué cosas hicieron y de a qué cosas se dedicaron. Y esta foto la saqué yo. Había una casa ahí en Siracusa que siempre el patio se llenaba de agua y los dueños no entendían por qué. Estoy hablando de estos tiempos. Hasta que excavaron, y cuando excavaron encontraron toda esta construcción, que había un surgente debajo. Las migbes son de agua corriente, de agua natural, o son de surgentes o del cielo, y no son nunca de aguas estancadas. Y entonces se descubrió esta migbe, que es una de las más antiguas, porque ahí existió un barrio judío muy importante, de una gran presencia judía. Así que sigamos mirando esta migbe. Yo les puedo asegurar que bajé esta foto también la saqué yo con un enorme cuidado, y yo pensaba, ser mujer debía ser terriblemente difícil. Y bajar, piensen que no había luces, piensen que esta gente tendría que bajar con velas. Que yo sepa, en tiempos antiguos, a mí me enseñaron que las velas eran un elemento muy, eran casi un elemento de lujo. Y estas mujeres tenían para darse los baños que bajar no saben cuántas escaleras para poder llegar a dar ese baño. Bueno, así está esta migbe como testimonio de una presencia judía muy, pero muy antigua en estas tierras de Sicilia. Sigamos. Acá lo que vamos a ver, ellos tienen un museo judío. Los italianos tienen ese mérito. Lo tuvieron a Mussolini, pero también tienen el mérito de conservar la memoria, los museos y los lugares. Y además no solo lo hacen el Estado italiano, también lo hacen los judíos, que son pocos los que viven ahí comparados con otras comunidades, pero ellos cuidan mucho todo este mantenimiento de esta historia. Y además tiene que ver con las relaciones que existen con Israel, porque de Israel vienen, hay congresos, todo es para hablar de un pasado que bastante ha sido desconocido y poco valorado. Lo que acá tenemos son lápidas de los años del siglo XVI, ¿ven? Del 1560, 63, de todas estas que después tuvieron, y lo que dice, vieron, los cementerios estaban en fortificaciones que eran de la mitad del siglo XVI, es lo que dice ahí. Vamos a mirarlas un poco con más detalle. Fíjense, estaban muy gastadas, pero si se fijan bien, a mí hay algo que siempre me llamaba la atención cuando yo viajaba por Europa, por lugares donde había tumbas antiguas. Los picapedreros hacían letras en hebreo hermosas. Cuando uno está en Barcelona o está todo eso, también todo el tiempo lo ve, llama mucho la atención. Que bien, pero no solamente, en muchos otros lugares donde estuve, siempre me llamó la atención, y bueno, debía ser una especialidad muy valorada y muy tenida en cuenta, porque fíjense que aún están tan gastadas estas piedras,
todo lo que le habrán pasado por encima, y sin embargo siguen siendo una hermosa escritura. Sigamos. ¿Ven? Acá, bueno, están algunas de las chicas que me acompañaron. ¿Ven cómo están? Son muy viejas y muy, sobre todo se ve que han sufrido mucho el desgaste climático y, bueno, muchos no las habrán cuidado tampoco. Bueno, y acá tenemos, que yo hablé poco de a qué se dedicaban los judíos, así que ahora quiero hacerlo. ¿Qué hacían los judíos que vivían ahí? Los judíos que vivían ahí, dije que eran joyeros, pero había una cosa a la que los judíos se dedicaban y eran los especialistas en eso. Los judíos elaboraban la seda. La seda hecha del gusano de seda. Cuando pensamos en seda, acá en la Argentina nosotros le decimos, cuando yo era chica, y supongo que se sigue diciendo lo mismo, seda natural. Seda natural era tomada de los gusanos de seda que se criaban en las hojas de la morera. Bueno, estos judíos eran eso, eran elaboradores de seda, hacían los tejidos de seda, era su especialidad, era muy valorado, muy respetado el trabajo que hacían, y por eso el apellido de la Zeta, o Dalla Zeta, en Italia, que es de judíos, tiene que ver con ese, que eran hilanderos, pero no solamente hacían de esto. Las otras cosas que hacían los judíos es que eran también, además de hilanderos, eran tintoreros, tenían las prendas, hacían los colores, porque no es solo tintoreros, tenedores creo que se les dice también, eran los que le daban, confeccionaban las telas, que cosían después también, porque yo dije que había joyeros, pero también tengo que decir que los sastres, que hay innumerables palabras para definirlos en hebreo, en alemán, en yiddish, en árabe, era un oficio que era propio de los judíos, que también criaban ovejas y cargaban la lana y la elaboraban y hacían prendas de lana. Así que esos también eran magníficos elaboradores, herreros. Eran muy buenos, estoy hablando de lo que son, no voy a hablar de los que eran los traductores, los que ya hablé de lo que eran extraordinarios médicos. Y otra cosa, que lo que se dedicaban estos judíos eran campesinos. Había entre ellos campesinos muy importantes, no importantes, que trabajaban mucho. ¿A qué se dedicaban estos campesinos? Se dedicaban al cultivo de la vid. No se olviden que los judíos, para hacer el kiddush, tienen que tomar vino. Y además era el tema de la comida, de conservar el kashrut. Entonces estos judíos también elaboraban el aceite para iluminarse y el aceite para condimentar sus comidas. Entonces, ¿qué hacían? Cultivaban árboles olivos. Y también lo que estos judíos hacían, cultivaban el trigo. Y estos judíos hacían otra cosa, que era, elaboraban quesos. Se ocupaban de toda una manufactura que tenía que ver con cosas lácteas. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, lo sabemos por una razón muy simple. Porque había un judío que había venido desde un lugar cerca de la India, vivía por ahí y se aposentó, vivía ahí en Sicilia, no me acuerdo en qué ciudad, y mandó a su hijo a estudiar a Egipto, a una yeshiva en Egipto. Pero de paso, el hijo se pagaba sus estudios enviándole al padre objetos que se vendían ahí en Egipto, algodón, añil, una serie de objetos que eran propios de ahí y muy valorados por los judíos. Y a la vez el padre le mandaba quesos, todos hacían un intercambio comercial. ¿De dónde se sabe todo eso? Bueno, porque la Genitzá del Cairo, que la Genitzá, ustedes saben, es donde se guardan documentos y objetos donde dice textos sagrados, donde dice la palabra Dios, o son textos, se guardaba en el Cairo
en la antigua sinagoga, en la sinagoga Ezra. Entonces no se puede tirar nada. Y entonces las cartas que se escribieron entre el padre y este hijo fueron encontradas ahí en esa Geniza. Y por eso sabemos esta historia de este intercambio comercial. Estos judíos, los primeros que hablaban, al principio hablaban, estaban influidos por el griego y por supuesto hablaban hebreo, pero después hablan, y el otro idioma que van a hablar y van a ver esas inscripciones están en sus tumbas, es latín, pero después van a ser muy influidos por el árabe. El árabe también va a pasar a formar parte de su habla de uso cotidiano. Y después, por supuesto, también cuando empiezan a hablar, digamos, todo lo que tiene que ver con como hablan los sicilianos, que es ustedes saben que el italiano es una lengua que surge tardíamente que son las hablas regionales. Bueno, eso van a hablar ellos. Pero bueno, vivieron ahí y entonces acá tenemos prueba. Si ustedes miran, hay una menorá que está grabada en Catania, había también una gran presencia judía. Hubo presencia judía en todas partes, pero esta menorá está en un palacio y da muestras de esta presencia antigua judía. También. Si seguimos, porque nos falta, y ahora estamos en Taormina. Y Taormina es un lugar que caminando por el centro de Taormina, en una calle angosta, yo ya había visto que decía Vico Hebraico. Y entonces cuando veo estos 3 Maguen David, digo, ¡ay! ¿Qué es esto? Entonces, ¿saben qué es esto? El guía, que era el que yo les dije que parecía que era tan alto, flaco, rubio, de ojos celestes, dijo que bueno, que parece que hubo un judío rico que donó, tiene que ver con el estereotipo, y entonces acá es el gobierno, no creo que la municipalidad, no me acuerdo cómo le dice municipalidad italiano ahí en Taormina, pero no, está ahí porque hasta ahí llegaba, había una antigua sinagoga, hasta ahí llegaba no la mezquita, como la judeca judía que había ahí, que parece que fue bastante numerosa y poblada. Bueno, si seguimos, así que sí, había una presencia judía que fue importante. Y esto lo guardé y se los quiero mostrar porque yo tengo mucha admiración por los griegos, por su sentido de la belleza. Y este es un teatro, los primeros que inventaron el teatro son los griegos. Y este teatro griego después fue reconstruido por los romanos, que también pasaron por acá. Y lo que se ve enfrente creo que es el Etna, si no me equivoco. Se dan conciertos de rock ahora. Es algo tan maravilloso, hermoso, el lugar que quería compartirlo con ustedes. Y bueno, para los que vayan, no se olviden. Igual lo van a ir a ver porque es una de las joyas que tiene Taormina, pero merece ser visto porque es increíble. Pero eso a uno lo ilustra. Acá está un poco más desfigurado, pero bueno, estaban, y a mí yo lo que me pregunto es cómo se animan a hacer esos conciertos de rock donde se sacude todo, pero está el mar ahí abajo, ese mar increíble, ese mar Mediterráneo tan hermoso, y bueno, es un lugar que, bueno, ¿y por qué les muestro esto? Porque este era el hotel donde nosotros estuvimos. Y lo que ustedes ven es que este hotel estaba todo lleno de Maguen David. Ustedes ven, son estrellas de David. Entonces alguien dijo, ¿qué habrá sido? ¿Una antigua sinagoga? Yo dije, no, porque los judíos, las sinagogas no son tan visibles y ese hotel es muy lindo y se ve por todas partes. Y los judíos tenían que ser cautos y discretos, no iban a hacer una cosa. Y nosotros, las chicas le preguntaron al dueño del hotel, dijo que no sabía. Supongo que tal vez el arquitecto habrá sido tal vez judío, quién sabe, y quiso dar testimonio de su presencia, como hay ahí en Florencia la iglesia de la Santa Croce, la catedral que tiene un Maguen David arriba grandote, y resultó que el arquitecto era un judío sefaradí que lo construyó en el siglo XIX.
Bueno, alguien que tal vez quiso dar, pero quería que lo vean porque es algo bastante sorprendente. Sigamos. Así que, como ven, estaba en todas partes. Y acá lo que les estoy mostrando es otra lápida judía. ¿Ustedes ven? Esas perfectas escrituras, esas líneas, ¿cómo lo hacían? Yo me pregunto. En esas piedras duras, que tienen que ser sorprendentemente duras, si duraron tanto tiempo y permanecen. Y está en el Museo de Mesina, que también tuvo una colectividad, una comunidad grande e importante. Estamos acercándonos al final. Sigamos, así tenemos tiempo. Y acá tenemos una, si ustedes ven bien, es una donación. Y esto estaba en el seminario arzobispal. Esta lápida es el recuerdo de alguien que hizo una donación, pero no era una donación al seminario arzobispal. El seminario arzobispal se apoderó de esta. Y bueno, y después fue a parar al museo de un judío que vivía ahí y que dio testimonio de cómo él había adornado la sinagoga y esto estaba ahí y quedó como. Y fíjense que también ahí hay otra, una sinagoga que se llama las Iglesias de San Filipo de Argiro, también ahí en Mesina, y está la iglesia de San Salvador. Y lo que ustedes están viendo es un ejal donde se guardaba la Torá, tiene toda la forma, eso se conservó para que ustedes vean, es lo que ha quedado. Pero eso es una prueba y aparecen muchas más siempre, constantemente. Bueno, Marcelo, si tenés un ratito más. Y acá ya les muestro, vieron que yo les dije ahí que había una catacumba y que no me había dado cuenta que estaba ahí. Y esta es una de las catacumbas donde esta era Berenice, que descansa en paz. Y que tenía otra inscripción en hebreo. Si ustedes miran bien, tienen los dos candelabros, porque para los judíos, por mucho tiempo, el símbolo del judaísmo era la menorá, no era el Maguen David. Después lentamente se va introduciendo. Y ahí está lleno de estas catacumbas que pertenecieron, creo que era Berenice, era una chica, y constantemente encuentran, sacan a la luz, así como hay antiguas sinagogas, pero bueno, todo tiene un tiempo y un final. Y yo quise contarles, aunque sea esto, vieron el fin, mi marido tuvo la amabilidad de ponerme la palabra fine en italiano, y es así como terminamos, por si tienen ganas de preguntar o comentar algo. Disculpen, pero esto es lo más que se puede hacer en este tiempo, pero realmente fue un placer poder mostrarles. Le muestro solamente, como para que lo tengan como referencia, a todos los lugares que nos nombró Alicia. Palermo está ahí, aquí está Trapani, bueno, de Catania no dijiste nada, pero acá está Siracusa, Taormina y Mesina. Sí. No, de Catania dije que ahí había también unas lápidas, y te olvidaste de Monreale, que no se puede dejar de ir. Monreale es algo que no se puede, que está muy cerca de Palermo. Así que yo... Ahí está Monreale. Así es un lugar maravillosamente hermoso, y lo que tiene adentro de la catedral hay que verlo porque uno aprende muchísimo sobre historia medieval, que es deslumbrante lo que se ve ahí. Perfecto. Tal como decíamos al principio, aprendemos y viajamos al mismo tiempo. Bueno, esta es la... A ver, cuando yo estoy un poco saturada de, qué sé yo, de el tema de la pandemia, tantas cosas que pasaron y pasan, me pongo y miro esas cosas de viaje y mi cabeza se va para ahí y ya está todo bien. Eso me pasó preparando esto. Alicia, estuvo fantástica, realmente nos sorprendiste, porque para nosotros Sicilia es un lugar de tanos, mafiosos y no sé qué, y nos mostraste una Sicilia desconocida, no solo una Sicilia desconocida, una faceta de judíos desconocidos que estaban ahí, por supuesto, ¿no? Así que hay algunas preguntas también por ahí que ahora vamos a recorrer, si te parece bien. Vamos desde el principio y también saludos. Desde temprano estaba
Treviño Garza saludando, ahí estaba expectante, igual que Pablo Frenkel, siempre. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Marcos Neugosen, Marcos, que también estaba esperando. mi querido Marcos, un día de estos te llamo, te prometo y cumplo. Alan Carciente, como siempre, saludando de Caracas, de la misma forma que Adrián Toro Quinteros nos saluda desde Colombia y además nos saluda a todos. Aida Benaltalef, desde esperame un segundito, Altavif, ahí iba a decir Aljadef. Gracias, Adrián, es nuestro amigo Nelson. Sí. Gracias, sí, querido. Gracias para vos también. No, Aida, saludos a Tucumán. La semana que viene, no se olviden, estamos conectados con Tucumán. Después les recordamos qué es lo que tenemos la semana que viene. José Celdes nos saluda desde Mercedes, en la provincia de Corrientes, aquí en Argentina. En la provincia de Córdoba está Débora Serrat, que nos agradece. Y que Marcos, su hermano Marcos, el querido y recordado Marcos Serrat, siempre lo mencionaba con admiración, lo mismo que ustedes. Un gusto escucharlos, Débora. Claro, Débora, lo recordamos muy bien a tu hermano Marcos. Con mucho cariño, sí, claro así que es, sí. Así es. Así era una y excelente con gran sabiduría, y seguramente le estaríamos pidiendo una conferencia sobre temática marroquí. Seguramente. Seguro. Adrián, que nos dice: no me cansaré de recomendar los cursos que nuestra querida profesora Alicia, los animo a participar. Bueno, después les cuento de esto que ya anticipó Lili antes, les voy a contar los detalles del curso que viene. Yvonne Stern, Leyanato va, claro que sí, hoy tenemos saludos, en este caso desde Río de Janeiro, Fernando González Jiménez desde España. Boris dice: buenas tardes, me gusta mucho su canal. ¿Podrían hacer un programa sobre la judería de la región de Calabria? ¿Tenés algo, Alicia? Sí, claro que tengo. Y además Calabria, yo estuve en Calabria. Calabria es tan, pero tan hermosa que es increíble. Sí, sí, se lo merece. Sí, bueno, sí, tomamos nota. Bueno, ahora lo anotamos en la agenda. Lo que pasa es que del otro lado, también de Italia, hay toda una historia judía que también es importante y existió y tuvo lugar por ahí. Seguro. ¿Seguís, Lili, con la lectura? Bueno, Rebeca Aguilar, Shalom desde Costa Rica. Pablo Frenkel, quisiera saber si en Sicilia se realizó algún juicio inquisitorial y acto de fe, debe ser, de fe contra judíos, gracias. Sí, sí, claro que hubo. Por eso conté que los presos que estaban ahí dejaron, y cuando escarbaron y limpiaron y quitaron esa capa de yeso, porque lo taparon para que no se viera, aparecieron ahí de los que fueron condenados. Por eso ahí los judíos fueron perseguidos con mucha saña. Y entonces se fueron, por eso hay tantas en Turquía. Había tantos judíos de apellido Mesina, de todos los lugares que se fueron de ahí, porque cuando los expulsa el Fernando el Católico, en 1492 también los expulsa de ahí. Y la otra cosa es que, ahí, y también hubo los que estaban escondidos, porque hubo, ¿cómo se llama? Marranos, no me gusta, pero o conversos que se llamaban Bonano. Hay típicos apellidos que se dicen que eran de estos judíos que se tuvieron que dejar de ser judíos para poder seguir viviendo. Digamos también que desde antes de la expulsión, cuando estuvimos nosotros en Ioannina, en Grecia, las comunidades sefaradíes que estaban, mejor dicho, comunidades judías previas a la Inquisición, que ya había judíos ahí, muchas de ellas eran comunidades que se formaron por emigraciones que vinieron desde Italia, no necesariamente desde Sicilia, pero ya venían desde Italia y hacían comunidades en Grecia. Pero también desde Sicilia, de Sicilia. Claro. Bien, avancemos porque ya nos fuimos a Grecia. Bueno, Adrián nos dice, creí que eran personas, los señores de la sinagoga de Siaca, son estatuas de cera muy bien elaboradas. No sé si serán de cera, pero sí, son muñecos. Me imagino que están destinados a los judíos que llegan de ahí. TV, no sabemos sí, es verdad. Lo que está diciendo acá es verdad. Sí, es así. Muchas familias de origen judío que tienen apellidos de ciudades.
Sí, sí, pero en Italia esto era algo muy, muy, muy Marta Guerrero dice: saludos desde Monterrey, México. Qué presentación tan interesante. Bueno, muchas gracias. El italiano no se hablaba en aquella época, se hablaba en griego y el árabe, y después del siglo XI llegaron los normandos. Sí, sí, tal cual. Y porque no te acordabas en ese momento, no. El dialecto. Te manda la Sí, es el dialecto. Y el dialecto el siciliano. Cuando se miran las series del comisario Montalbano, uno se da cuenta como ellos cuando hablan italiano, cuando usan el dialecto. Sí, y es hermoso todo eso. Bueno, yo me quiero despedir, no sé si alguien más va a preguntar, no me quiero olvidar sin saludarlos, sin desearles un año saludable, bueno, pacífico, dulce, lleno de salud, con mucha paz y Shana Tová Umetuká para todos, para los que somos y los que no somos, que los compartamos, porque nosotros somos buenos y generosos, celebramos todos los años nuevos y compartimos los nuestros con todos aquellos que quieran compartirlos. Compartimos lo mismo. En cuanto a los comentarios, para acelerar un poquito, los fui poniendo para que se vean, después igual te los hacemos llegar. Quiero, antes de irnos, que recordar, o mejor dicho, dar los detalles del curso que va a ser para octubre, ya falta poco, va a ocupar octubre y noviembre, del Imperio Persa Irán, comunidades judías con magia y misterio. Son 8 encuentros. Como siempre, nos escriben a nuestro mail, acceden a través de sefarad.com o cualquiera de nuestros mails. Bueno, ya saben cómo comunicarse todo con nosotros, así que este es arancelado, así que se ponen en contacto y le damos los detalles de este curso con Alicia, que yo ya me voy a anotar cuando cortemos, ahora me anoto. Espero que me hagan no lo dice aquí Marcelo, pero son los días martes. Así perfecto. Es. Y además, cuando empecemos con esta historia del Imperio Persa, vamos a empezar con el aspecto histórico del judaísmo, el que empieza y el que no solo el religioso, dónde empieza y cómo empieza y por qué. Así que, bueno, lindo Chipoletti. Bueno, de Chipoletti también ya están pidiendo de sefaradíes en Albania. Bueno, tenemos... Está muy bien porque nos dan ideas, Marcelo. Sí. Y es Nelson, que siempre tiene una atención y un... Sí, una aclaración. Yo no dije que Sicilia era el lugar de la mafia. Dije que es conocido por el tema de la mafia, no porque lo sea. Son los temas que sí aparecen en la película, en los medios y todo esto. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? ¿Cómo? ¿Puedo hacer un pequeño comentario? Sí, claro. Bueno, nosotros teníamos un guía que había nacido ahí en Sicilia. Y lo primero que nos habló fue de la mafia. Lamento mucho, yo no digo, al contrario, me pareció un lugar. Y entonces él nos contó la historia y el sufrimiento. Y porque además yo me contacté con él porque él me dijo, yo nunca supe de toda esta historia de los judíos. Y él nos llevó hasta Roma. Y cuando llegamos al gueto judío de Roma, él me dijo, profesoresa, yo nunca supe que existía este lugar. Le dije, bueno, tendría que haber estudiado más. Pero bueno, todos esos lugares, él buscó todos los lugares judíos de ahí de Sicilia. Y bueno, y él nos habló muchísimo de la mafia. Sí, por no eso, solo es un estereotipo. Lejos de mí ofender, por supuesto, ni que hablar. Seguro. Al contrario. Seguro. Bueno, nos vamos. Les recordamos entonces que el próximo domingo no vamos a tener nuestro encuentro de Al-Had porque vamos a estar celebrando Rosh Hashanah. Aquí no es un error en el cartel, los sefaradíes en muchos lugares dicen Rosh Hashanah en lugar de Rosh Hashanah. Así que los esperamos el siguiente domingo, el 2 de octubre, con una nueva presentación sobre el ladino en el siglo XXI. El próximo jueves tenemos esta excelente presentación del libro Árbol que tiembla, con su autora que va a estar presente contándonos sobre esta nueva edición suya, Denise León, y también acompañada por el escritor Jacobo Sefami. Es un honor tenerlos a los dos hablando de este libro en nuestra actividad. Y Alicia,
Como siempre, un lujo, muchísimas gracias. Es muy difícil, ya sabemos, y se lo decimos a casi todos los que vienen a dar una exposición, tratar de contar una historia de miles de años en una hora o menos. En un ratito. Pero bueno, siempre es bueno porque uno se acerca a los temas de alguna forma, aunque sea al pasar, y de lo que le interesa se va a ir a buscar libros o en internet, que siempre hay mucho material. Así que... Bueno, quiero hacer un pequeño comentario. No por nada se llama Windows. Nosotros abrimos una ventana y ahí, a través de esa ventana, se puede seguir mirando porque hay muchísimo material acá en lo que es, por suerte, en lo que existe, que es la computación, internet, que es maravilloso. Muy bien. Entonces nos despedimos de todo. Muchísimas gracias a los que estuvieron presentes, muchísima gente. Gracias, infinitas gracias. A los que se quedan despiertos hasta la madrugada, también les agradecemos mucho la trasnochada y nos vemos la próxima semana. Añada buena, como dirías vos. Buena a todos. Añada buena, bravo. Alicia, quédate, así te saludamos.